Es increíble cómo ocurre que empezamos y digo, uy, hoy no hay mucha gente hoy. Y de repente miro y no hay sillas vacías. Muy bien. Pues las hojas han estado repartiendo y ya están llegando las últimas hojas por ahí. Antes de predicar, quería que pudiéramos compartir lo de la semana pasada. Muchos de vosotros habéis participado en traer cosas para las bolsitas para los niños que hemos regalado en el hospital este año. Y entonces Hani se va a compartir rápidamente algo corto sobre lo que pasó la semana pasada cuando fuimos al hospital para repartir estas bolsas. Si te quieres poner de pie aquí o ahí mismo. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos los hermanos que nos apoyaron en esta obra. Y bueno, pues gloria a Dios que se pudo llevar a cabo. Fue muy emocionante para mí, personalmente creo que para todos los que estuvimos aquí, ver cómo cuando empezamos a cantar los días de los niños iban saliendo cada uno de su habitación y se les veía su carita como tan felices a pesar de que estaban malitos, estaban pasando enfermos y esa alegría de escuchar los cantos y después de recibir los obsequios y los padres como estaban de agradecidos por ese momento tan especial y bueno, que gloria a Dios, todo fue para su gloria y que pudimos llevar ese mensaje de esperanza a todas las personas. Muy bien. Pues fue de mucha bendición poder hacer eso como iglesia. Dios mediante lo podemos volver a hacer y también tener otras ideas de cómo podemos animarnos los unos a los otros en ese proceso de intentar compartir con otros el mensaje del Evangelio. Pues hoy es el último domingo del año 2025. Parece mentira, ¿no? Que no sé de vosotros, pero yo esta mañana vi la fecha y de repente vi que hoy es que el 27, 28, y me parecía imposible que estamos ya a 28, aunque yo sabía, por supuesto, pero no, aún así me sorprende. La semana pasada pues era un día muy especial al tener pues ese día en que se suele dar regalos, igual quizás tú en tu casa todavía esperáis para el Día de Reyes para abrir regalos, pero estaba pensando en esta mañana, ¿te ha pasado alguna vez eso de abrir un regalo y tener una sorpresa pero no de las buenas? Una sorpresa como ves el regalo y dices, ¿qué voy a hacer con este regalo? Le pregunté a la familia, aprovechando que somos más en casa, algunos más, pregunté, digo, ¿cuál ha sido el regalo más raro que has recibido? Y Mark contestó sin demorar mucho que su jefe le regaló una lanza para cazar jabalíes. Claro, un regalo que dices, bien, yo no sé lo que voy a hacer con esto. Dejarlo allí en el rincón, supongo, ¿no? Porque un regalo que dices no es muy práctico, no es nada que, justo lo que necesitaba, todo lo contrario. Y me vino a la mente este pensamiento, espero que no haya sido tu caso esta Navidad, espero que los regalos que hayas recibido pues hayan sido útiles y prácticos. Pero lo hice porque en este año hemos puesto como meta memorizar y meditar en Efesios 1. Y si recordáis lo que hemos hecho en este pasaje, claro, hemos vuelto a este pasaje, ya este es el cuarto mensaje que voy a predicar en este año sobre este pensamiento, y vemos estas bendiciones que Dios nos ha bendecido y decimos, a veces miramos estos regalos y lo vemos como si fuesen regalos no muy prácticos. Si recordáis la estructura de lo que hemos hecho, hemos hablado de santidad, adopción, aceptación, perdón, herencia, revelación, seguridad,
son temas bonitos, pero tristemente creo que a veces podemos mirar estas bendiciones espirituales y podemos decir, uff, ojalá que hubiera sido un trabajo, ojalá que hubiera sido, pues, sanidad, ojalá que hubiera sido, pues, la vida de algún ser especial para mí. Quizás a veces las bendiciones espirituales nos quedamos como aquella primera foto, ¿no? De abrir un regalo y mirarlo como bien, pero hubiera querido otra cosa, quizás. Y quería simplemente comentar en esta mañana que lo que Pablo hace en Efesios es muy interesante, porque toda la carta es como si tuviera un espejo en medio. O sea, en la primera parte de la carta él trata varios temas y luego en la segunda parte de la carta él vuelve a los mismos temas y él desarrolla estos mismos temas, pero desde el aspecto práctico. Entonces sí, vemos que Dios nos ha unido en Cristo, ha hecho de dos pueblos uno, y Pablo vuelve a ese tema y habla de la parte práctica de esto. Sí, nos ha cambiado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ¿qué significa esto para nosotros? Significa que podemos poner lo que es nuevo y ser realmente transformados. Y esto ocurre en nuestro hogar, en el matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en todos los aspectos de la vida. Ese cambio debe manifestarse. Pero tal como empieza la carta con estas 7 bendiciones, él termina la carta hablando en aspecto práctico, sumamente práctico, de lo que significa haber recibido bendiciones de Dios. Esta es la estructura del pasaje que hemos estado memorizando y notamos aquí mismo también tenemos algo de esta estructura paralela, inversa, que sigue Pablo en toda la carta. Y lo que quiero hacer es ir entonces al final del libro y mirar cómo Pablo termina este libro y ver cómo lo podemos vincular con cómo Pablo había comenzado esta carta. Así que con esto vamos a mirar en el versículo 10 del capítulo 6. Pablo dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo empieza primeramente con ese pensamiento de fuerza. Y es imposible ignorar lo que Pablo está haciendo, porque él habla de fortaleceos con el poder de su fuerza, tal como vimos al principio. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ese juego de palabras que él repite, el mismo pensamiento, aquí tenemos lo mismo. Fortaleceos, poder, fuerza. Está diciendo que Dios tiene fuerza para nosotros que va más allá de nuestra capacidad natural. Nosotros no tenemos la capacidad de realmente ser lo que debemos ser en nosotros mismos. ¿Somos conscientes de esto? ¿Somos conscientes de que en mí no queda la fuerza suficiente para vivir la vida que Dios me ha llamado a vivir? Yo estoy en bancarrota. La fuerza que yo tengo no me alcanza para dar el primer paso de la voluntad de Dios. Pero Dios empieza diciendo, entonces, ven a mí, todos los que estáis cargados, los que estáis necesitados. ¿Por qué? Porque yo doy fuerza. Y así empieza con esta oferta. He puesto aquí la bendición de los recursos espirituales, un poco para pensar que cuando Dios empieza y dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, está diciendo que Dios nos ha dado lo que jamás podríamos haber hecho por nosotros mismos. Pensad en la elección de Dios. ¿Puedo elegirme a mí mismo antes de la fundación del mundo? Poco complicado, ¿no? Si ni existía, ¿cómo me voy a elegir? ¿Puedo yo adoptarme? Es que ni tenemos verbo para meterse en la familia de otro.
No, no, no. Necesito que Dios me adopte en su familia. Necesito que Dios me dé herencia. Necesito que Dios me redima, que me dé el perdón de pecados, algo que yo no puedo hacer por mi cuenta. Este es el pensamiento. Dios tiene toda fuerza, todo poder, y es Dios el que lo hace. Y luego Pablo continúa y dice, y toma toda la armadura de Dios. Me encanta el pensamiento, vestíos de toda la armadura. ¿Por qué dice toda la armadura? Es que sospecho que más de uno de nosotros quizás queremos cortar un poco, hacer algún atajo y cogemos la espada y salimos como si fuese suficiente. Bueno, yo tengo el casco, que cuando Félix estaba aquí de visita, le prestaron un patinete, que Félix lo llamaba la patatinete, patatanete. Bueno, él tenía más sílabas de lo necesario, pero cogía el patinete y decía, casco, casco. Es que le encantaba el casco, le gustaba ponerse el casco. Pero igual nosotros pondríamos el casco y a ir por la vida, soy salvo, ¿qué más me hace falta? Y Pablo dice, no, 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 toda la armadura de Dios, vestíos de toda la armadura de Dios. Esta es la bendición que Dios nos ha dado fuerza, y esta fuerza viene bajo esta imagen de la armadura de Dios. Pero Pablo continúa hablando de la urgencia de estos recursos naturales, porque todo lo que Dios nos ha dado, todas las bendiciones espirituales que nos ha dado, no son cosas extra, cosas que bueno, si quieres vivir de esta forma puedes, pero tampoco hace falta ser tan estricto. No, es que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque Pablo habla de las asechanzas del diablo. Esa palabra asechanzas es una palabra, bueno, no es una palabra muy habitual. Yo no encuentro muchas maneras de emplear este verbo o este sustantivo en mi vida cotidiana, ¿no? Pero el pensamiento de que tenemos uno que está intentando poner la zancadilla, uno que está buscando hacernos daño, uno que quisiera verte tropezar. ¡Qué malvada! Yo recuerdo, yo tenía igual, no sé, 9 años, 9, 10 años. Y recuerdo que había un chico en la clase, y ya sabéis el tipo de chico, ¿no? Un chico muy alto, flaco, un poco raro, el chico, y era fácil que todos se riéramos, nos riéramos de él. Iba a decir, se rieran, pero tampoco debería apartarme porque yo también lo hacía. Y recuerdo que estaba andando detrás de él y me vino a la mente ese pensamiento. Y con el pie toqué su pierna. Y por supuesto el chico, alto, flaco, ¡boom!, vino abajo y al suelo. Y por supuesto había risas detrás de mí de esta gracia de lo que había hecho con este chico. Pienso en aquellas cosas que yo hice. Y qué mal me parece. O sea, ¿por qué hice lo que hice? Era malvado de mi parte, no hay otra explicación. Era un pensamiento malvado que yo tenía como niño de 9 años. Pero pensad en uno que no lo hace como un niño tonto en su momento, sino uno que ha vivido siglos y siglos y siglos, y su propósito constante es hacer esto a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Él quisiera destruir la humanidad. Pedro lo pinta como un león rugiente buscando a quién devorar. Él no está intentando hacer daño para que se riera la gente. Él está intentando destruir. Tenemos un enemigo que tiene el deseo de arruinar nuestras vidas.
Y Pablo continúa en este pasaje, dice, no solamente son las asechanzas del diablo, sino que tenemos lucha no contra sangre y carne. O sea, nuestros enemigos verdaderos no son personas que a lo mejor nos miran un poco raro, no son personas que a lo mejor nos insultan o cuentan historias de nosotros. No digo que estas personas no existan, sino que nuestro enemigo verdadero es principado, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Tenemos enemigos que no son físicos. Y esos enemigos están llevando a cabo el plan de Satanás. Estas asechanzas de Satanás están siendo llevadas a cabo no, esa forma ha sido rara. A cabo, eso es lo que quería decir. Pero por huestes espirituales. Y la pregunta es, ¿tú quieres ir con media armadura? ¿O sin ninguna armadura? ¿Tú quieres enfrentarte a un enemigo así, a secas, sin nada? Y decimos, no. Es que veo que necesito algo especial. Necesito fuerza. Necesito una armadura para poder vivir en este mundo. Y por lo tanto, Pablo entra en este pasaje y desarrolla lo que muchas veces hemos comentado como la armadura de Dios. Ahora, esta armadura de Dios tiene un propósito muy claro. Pablo dice así en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, una vez más, él enfatiza toda la armadura de Dios. ¿Con qué propósito? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, para que podáis estar firmes. Hay dos imágenes aquí. Primeramente, la imagen de resistir. Yo creo que cuando leo esa palabra resistir un poco tengo en mente el pensamiento de aguantar, pero no creo que realmente sea la mejor forma de entender esa palabra. No es sencillamente aguantar. Más bien, lo que dicen los diccionarios del griego comentan ese pensamiento de enfrentarse y lucharse. Claro, la palabra en castellano resistir suena un poco más defensivo o por lo menos protegerse. Pero ese pensamiento, para que podáis realmente entrar en batalla como tenéis que entrar. Y luego dice, y habiendo acabado todo, o sea, cuando todo se ha acabado, para que podáis estar firmes. Ese pensamiento de fijar los pies en el sitio y que no hay nadie que te pueda mover. Qué importante es ese pensamiento en lo que sería una batalla. Igual, ves al enemigo. Claro, yo veo las películas de guerra y yo que nunca he estado en una guerra, ni ganas tengo de estar en una guerra, yo veo ese momento en que está la línea delgada de los soldados, todos ahí con lo que encuentren para luchar, y de repente sobre la colina enfrente viene el ejército, y la primera línea, y la segunda línea, y de repente ves toda la multitud, y es el momento que digo, uff, ¿yo qué hago aquí? La tentación sería dar la vuelta y salir corriendo. Y Pablo dice, no. Eso sería si entraras en el conflicto sin la fuerza que Dios da, sin toda la armadura de Dios. El que tiene la fuerza que Dios da, el que tiene la armadura, planta los pies y dice, aquí estoy y no me van a mover. Y vengan a por mí, estoy listo para luchar. Tenemos una imagen aquí sumamente, no sé, épica, ¿no? ¿Dónde está la música? Para ese momento, ¿no? Ese pensamiento de esta batalla. Y ahora Pablo, que ha estado comentando de tomar toda la armadura, toma este momento para empezar a describir, a decirnos cómo es esta armadura de Dios. Hay 6 elementos específicos que Pablo comenta, pero yo voy a hablar de 7 porque el séptimo elemento
no lo pone dentro de la imagen de armadura, pero efectivamente está en el pasaje y me llama la atención porque empieza a corresponder con las 7 bendiciones espirituales que Dios nos ha dado y ahora nos está diciendo, ahora, toma estas bendiciones y úsalos como Dios manda para que podáis no solamente resistir, sino estar firmes. Empieza primeramente con la cintura del soldado romano que Pablo aquí toma y lo pone bajo esa imagen de la verdad. Y dice, debéis tener los lomos ya cubiertos con la verdad. Empieza a pensar en lo que son las bendiciones espirituales, que nos ha escogido antes de la fundación del mundo, nos ha adoptado como sus hijos, nos ha hecho aceptos en el amado, nos ha redimido, nos ha dado herencia, nos ha revelado su plan para nosotros y nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y pregunto, ¿esas verdades los llevas contigo en todo momento? No hay nada más incómodo que salir de casa sin un buen cinturón. Bueno, igual si tú tienes los pantalones estos muy ajustados, no pasa nada, pero como tengas el pantalón un poco grande y estás el día entero ahí subiendo, porque no tiene cinturón y se te caen las cosas. Y dice Pablo, vestíos con el cinturón. La verdad es sumamente importante. Yo no sé por qué somos tan tontos, pero empezamos a cuestionar verdades que sabemos. Empezamos a dudar de verdades que Dios ha dicho en su palabra. Nos pasa de vez en cuando, ¿verdad? ¿Cómo me puede amar Dios a mí? Yo creo que Dios no me ama. Yo no sé si Dios está conmigo o no, porque no siento su presencia. Yo no sé si Dios tiene un plan para mi vida, porque total, la veo un poco desastre. Y Pablo nos anima a no salir sin la verdad, que la verdad es sumamente importante. Continúa Pablo con la justicia, esa coraza de justicia. Y volviendo al capítulo 1, Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha. Y Pablo lo trae aquí otra vez y dice, esta es la coraza que vosotros debéis llevar a la batalla. Esa justicia. Dios te ha escogido a ti para ser santo. Y dice, ya, pero yo no puedo. Claro que tú no puedes. Pero Él da la fuerza para que si tú busques la fortaleza que Él da, Él puede obrar esa santidad en tu vida. Y tu vida puede efectivamente ser una vida que agrade a Dios. ¿Perfecta? No. Pero puedes tratar con tu pecado, recibir perdón, limpieza y continuar adelante. Puedes ir con la coraza de la justicia. Y luego Él habla de los pies calzados con el Evangelio de la paz. Ese pensamiento es sumamente bonito, ¿no? Volviendo al capítulo 1, nos ha redimido mediante su sangre, el perdón de pecados. Ese pensamiento de que antes estábamos enemistados con Dios y sin embargo en Cristo hay paz. Yo he recibido la paz con Dios. Mis pecados están perdonados. Puedo venir ante Dios y tener comunión con Él. Y Pablo dice, oye, si tú quieres estar firme, es sumamente importante que tengas la verdad en tu vida, que vivas la justicia de Dios y que recuerdes la paz. Los soldados romanos dicen que ponían clavos en sus zapatos. Ahora, clavos así no, clavos así, para crear como si fuesen botas para jugar al fútbol. Cuando pisas, entra tu zapato en el sitio
y no hay forma de echarte para atrás. Tú puedes empujar hacia adelante, a pesar de estar en el lodo y todas las condiciones terribles. Tienes pies firmes y la firmeza de nuestros pies está en la paz que tenemos para con Dios. Tengo que admitir que es una lucha. Es una lucha porque cuando otros nos odian, cuando otros nos acusan de lo que no es verdad, nos afecta. Y hay algo bonito cuando alguien reconoce, pero en este mundo tenemos que estar preparados para que la gente nos rechace. Tenemos que estar acostumbrados a que la gente nos odie. Pero debe ser suficiente para nosotros que tenemos paz para con Dios. Así deberíamos poder plantar los pies y decir, no me muevo, yo voy a seguir firme para el Señor. Ahora, Pablo continúa y en esa segunda parte yo voy a enfatizar que él está en su mente ahora pensando en ese verbo resistir. O sea, la primera parte, él comenta la cintura, la coraza, los pies, y está pensando un poco en este de estar firmes, pero y de resistir, él salta directamente al escudo. Este escudo que veis ahí no es el escudo que buscaba, pero mi asistente no me daba el escudo que yo pedía, aunque hiciera más y más y más larga la petición, no me daba. En fin, el escudo sería el escudo grande. Últimamente han estado haciendo muchas películas de estas de los romanos y no sé si lo habéis visto, pero tenían un grupo de como 16 soldados y claro, los 4 por delante tenían sus escudos y todo lo demás lo tenían arriba y así formaban como si fuese un tanque, que cuando avanzaba, aunque tirabas flechas, dardos, lo que fuera, pues tenían protección estos soldados hasta llegar hasta el enemigo y de ahí empezar el combate mano a mano. Ese pensamiento del escudo. Ese escudo que precisamente nos protege contra los dardos de fuego del enemigo. Tenemos un enemigo que está constantemente intentando lanzar sus dardos, estos dardos de duda, dardos de ataque, dardos de pensamientos. Y hay una conexión con la verdad, porque conforme pensamos en la verdad, ¿qué hacemos? Creemos la verdad, mantenemos por fe las verdades que Dios nos ha dicho. Y vuelvo a estos pensamientos del capítulo 1. ¿Qué significa? Que me ha dado el derecho de ser un adoptado hijo suyo. ¿Somos conscientes de que somos hijos de Dios? ¿Somos alguien que Dios ama? No venimos a Dios mendigando y de vez en cuando Dios, cuando no tiene otra cosa que hacer, nos da lo que pedimos. Es que tenemos una relación real con Dios. ¿Creemos esa verdad? Tenemos que creer esta verdad y así ir protegiéndonos de todos los dardos de fuego de Satanás, de nuestro enemigo. Somos herederos de Dios. Él nos ha redimido, efectivamente ha perdonado nuestros pecados. Me lleva al quinto elemento que comenta Pablo, que es el yelmo de la salvación. Ese casco de la salvación. Ese pensamiento de que efectivamente somos salvos en Él. Desde antes de la fundación del mundo, Él empezó ese proceso y nos ha salvado, nos ha redimido mediante su Hijo Jesucristo y nos ha sellado. Ese pensamiento nos lleva de la eternidad pasada a la eternidad por delante. Todo estamos en Él. Ese pensamiento, esto es el casco que ponía el soldado para proteger la cabeza. Es impensable salir a la batalla sin tener este casco. Empezamos a entender de dónde viene esa justicia que es la coraza. Viene precisamente de nuestra salvación. Puesto que hemos sido salvos,
Dios está, no solamente nos trata como justos en Cristo, sino por su Espíritu Santo que nos ha sellado, nos está edificando en justicia, está llenando nuestra vida con el fruto espiritual. Y finalmente habla de la palabra, la espada, que es la palabra. Y ese pensamiento de el Evangelio de la paz, lo que trajo paz para con nosotros, está revelado, está descrito para nosotros en la palabra. Y debemos usar la palabra, deberíamos conocer la palabra. Yo pienso en las tentaciones de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús usó para poder resistir la tentación, para estar firme y resistir? Recordamos que fue la palabra. Cada vez que venía Satanás con una tentación, Cristo no resistió la tentación mediante los insultos. Ah, tú eres tonto si tú crees que voy a hacer esto. Cristo no resistió sencillamente huyendo de la tentación. Y cuidado, nos manda el Nuevo Testamento a huir de las pasiones. Y hay momentos que es la mejor protección contra la tentación, es salir corriendo. Y no deberíamos estar allí expuestos más y más Pero cuidado, tenemos que enfrentar la tentación. ¿Cómo enfrentamos la tentación al final? Y es mediante la palabra de Dios. Tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de tal forma que cuando viene la tentación, lo primero que salta a la mente no es, pues nadie se enterará. Tampoco es tan malo. Bueno, seguramente no pasa nada. Yo lo puedo controlar. Todos estos son pensamientos que realmente son asechanzas del diablo. Lo que tendría que entrar en nuestra mente en ese momento es, Dios ha dicho en su palabra y no lo voy a hacer. Yo quiero obedecer al Señor. Mi mente tiene que estar tan llena de la palabra que cuando Satanás me tienta, lo que sale de mi mente es la palabra de Dios. Esa es la espada para que podamos resistir. Y parece que Pablo ha terminado el pasaje en cuanto a la armadura, pero como os decía, él continúa en el versículo siguiente y empieza a hablar de la oración. No es sorprendente porque a lo largo de este libro, él ha usado el tema de la oración para cerrar secciones importantes de la carta y él está cerrando esta sección, por lo tanto, vuelve al tema de la oración, pidiendo oración en cuanto a sí mismo, en cuanto a su ministerio. Pero pensad en esto, ¿cuál fue el ánimo de Cristo para sus discípulos en la noche en que serían tentados? Velad y orad. La oración es sumamente importante en este contexto de esta armadura espiritual, porque no solamente tenemos la espada, que es la palabra de Dios, sino que tenemos la oración que acompaña la palabra. Y deberíamos estar en oración todos los días en cuanto a lo que Dios nos dice en la palabra. Cuando estamos leyendo la palabra, tenemos que tener corazón de oración para hablar con el Señor. El Señor nos habla por su palabra y nosotros hablamos al Señor mediante la oración. Y así empezamos a meter la palabra en nuestra mente para poder no solamente estar firmes, sino resistir en el día malo. Pensando en este pasaje, lo quiero reunir con el pensamiento del capítulo 1. Sí, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Sí, nos ha dado todo lo que hemos visto, esa santidad, esa adopción, esa aceptación, todo esto es lo que Dios nos ha dado. Pero nos equivocamos si pensamos que aquello es un regalo poco práctico. Es un regalo sumamente práctico. Es un regalo que podemos llevar con nosotros a la lucha, a la guerra, todos los días. Y es lo que Dios, la razón por la cual nos ha dado todas estas bendiciones, es para que podamos estar firmes, para que podamos resistir en el día malo.
Así que para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, para que podamos estar firmes. Así que en el último domingo del año 2025, antes de entrar en el año 2026, si el Señor permite, yo no tengo ningún problema si el Señor no lo permite. Me encantaría que el Señor dijera, no, el 2026 no os toca a vosotros. Más bien, venid conmigo. Pero si el Señor permite que nosotros entremos en el año 2026, mi reto para nosotros como congregación es, hermanos, quiero que estemos firmes y que sepamos resistir en el día malo. David, ¿estás diciendo que el 2026 va a ser malo? Pues espero que no. Pero va a serlo. Para algunos más que otros. Así es la vida, así es como vivimos en un mundo maldecido por el pecado. Nos toca. Vamos a tener momentos de lucha en este año. Vamos a tener asechanzas que son feas. Hermanos, si Dios permite que lleguemos al último domingo del año 2026, me gustaría poder mirar hacia atrás como hermanos y decir, por la fuerza que Dios da, nosotros hemos plantado los pies y nos hemos mantenido firmes. Y no solo eso, sino que hemos hecho una buena pelea. Hemos resistido al malo. Y eso me lleva, me estoy aprovechando aquí. Vamos a volver a animar la lectura bíblica en este año nuevo. Igual tú tienes tu propio plan y estás leyendo, perfecto, me alegro mucho. Pero si no tienes un plan claro, sobre todo este año el plan va a ser volver a leer toda la Biblia en un año. Una vez más, puede que te suene mucho al principio, pero recordad, si vas leyendo todos los días, es una meta que tú puedes alcanzar. Yo tengo un plan este año que hemos hecho en el pasado, que leeremos un poco del Antiguo Testamento y saltaremos al Nuevo Testamento, y así de esta forma también vamos variando. Y también tenemos ese grupo para poder compartir, dar pensamientos, pero os animo, no solamente para el grupo, no es, o sea, nadie va a mirar el grupo y decir, a ver, ¿cuánta gente ha participado en el grupo? Lo importante es lo que he dicho hoy, para estar en la palabra, para llenar tu mente con la palabra, para estar ahí así de esta manera, pensando en las verdades de Dios, para que podamos no solamente estar firmes, sino resistir en el día malo. Entonces os quiero animar con el tema de la lectura. Y eso es el uso práctico de los dones de Dios. Realmente el don de Dios no es una lanza para cazar jabalíes, que dices, no sé ni lo que voy a hacer con el regalo que me ha dado Dios. El uso es algo que debes hacer todos los días para que puedas tener constancia y victoria en tu vida espiritual. Y quiero dejar estas dos palabras contigo hoy. Constancia y victoria. Todos podemos pensar hacia atrás en nuestra vida en un momento en que hemos sido inconstantes, en que hemos estado derrotados en nuestra vida espiritual. Pero con lo que Dios nos ha dado, con los tesoros que Dios nos ha dado, ninguno de nosotros tenemos que estar ni derrotados ni inconstantes. Deberíamos efectivamente mostrar que estamos fortalecidos con el poder que Dios da. Y así de esta forma, vestidos de toda la armadura, somos firmes, estamos firmes y estamos resistiendo en la batalla. Padre Santo, pido, por favor, que sigas obrando en nosotros. Efectivamente queremos que tú obres en nosotros para que podamos notar tu fuerza. Pero tu fuerza no solamente
viene mágicamente sobre nosotros, sino nos mandas a tomar esta armadura. Nos mandas a tomar ese casco, ese yelmo de la salvación. Padre, quizás hay una persona hoy que no tiene ese casco. Una persona que igual ha venido a la iglesia, pero sin darse cuenta de que no es suficiente venir a un sitio. Hay que venir a una persona, hay que venir a Cristo. Ruego, Señor, que abras los ojos espirituales para que puedan aceptar, recibir ese casco, ese yelmo de la salvación. Pero, Señor, nosotros queremos serte fieles. Obra en nosotros, en nuestras vidas, todos los días que tenemos por delante, para que te glorifiquemos en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.